gotta keep them separated. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo esta cariñosa invitación de los amigos y amigas de la revista Temis y reiterarles mi felicitación por su 50 aniversario. Por otro lado, concretar a propósito de esta invitación mi interés en compartir una reflexión respecto de lo que fue la experiencia de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue sin duda una contienda de características bastante grandes en términos de un conflicto interno que se desarrolló en España entre 1936 y 1939, julio de 1936 y abril de 1939. Fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que la Segunda Guerra Mundial estalló exactamente 5 meses después de la finalización de la Guerra Civil Española, y efectivamente tan es que fue el preludio que en el contexto de dicha guerra civil brindaron su apoyo a los dos bandos enfrentados en la guerra, pues efectivamente potencias que luego se enfrentarían en dos bandos en el contexto de la guerra mundial que comenzaría poco después. La guerra civil española surge en un contexto en donde hubo un alzamiento militar en julio del año 36 contra el gobierno de la República Española. Se pensó que este alzamiento conduciría rápidamente a la adhesión de las principales ciudades y plazas militares, lo que no fue así, en el sentido que hubo importantes ciudades y plazas militares que quedaron en manos del bando sublevado y otras que quedaron en manos del gobierno de la República, el gobierno constituido de España en ese momento. Y a partir de allí hay un enfrentamiento entre dos bandos bien perfilados, el bando sublevado y el gobierno de la República Española. En ese contexto, yo quiero resaltar una nota muy importante a propósito de la Guerra Civil Española, que es efectivamente un conflicto de naturaleza interna, pero donde hay una fuerte intervención internacional, externa. Desde el comienzo, los dos bandos intentan conseguir el respaldo de otras potencias para sus respectivas causas. En ese sentido, se plantea desde un primer momento la discusión en relación a cuál es el gobierno que apunta a representar internacionalmente a España. De un lado, hay algunas potencias que poco después del alzamiento reconocen al gobierno proclamado por los sublevados, lo que inclusive desde el derecho internacional podría considerarse como una intromisión en los asuntos internos del Estado español, aunque progresivamente, según va avanzando la guerra, el bando sublevado va obteniendo mayor control en términos de espacios de territorio y otros estados van reconociendo a este gobierno de los sublevados como el gobierno que representa a España, en la perspectiva del criterio de efectividad, es decir, de tener el control de una porción más amplia del territorio de la población española. Un tema de connotación internacional muy importante que se plantea en el contexto de la Guerra Civil Española está referido a la constitución de un comité de no intervención que se constituye en Londres al margen de la entonces Sociedad de Naciones y cuya legalidad es discutida permanentemente por el gobierno de la República Española, en el sentido que el gobierno de la República Española aducía, y desde la perspectiva del derecho internacional había sustento para ello, que no podía ponerse en el mismo plano al gobierno constituido de un Estado y a un grupo alzado en armas, a un bando alzado en armas contra el gobierno del Estado. En cualquier caso, este comité de no intervención se constituye a partir de declaraciones unilaterales de 27 estados europeos, los principales estados europeos de la época, y apuntaba a poner en el mismo plano al gobierno constituido y al bando alzado en armas, a los militares sublevados, en relación a no poder dar suministros militares a uno u otro bando, ni siquiera a propósito de contratos que ya existieran. Sin embargo, es importante acotar cómo hubo algunos estados, es el caso de Turquía y de la entonces Yugoslavia, que si bien se integran a este comité haciendo una declaración unilateral, incorporan en su declaración una manifestación señalando que admite esto
como una situación excepcional, en el sentido que para ellos no resultaba válido de manera general poner en el mismo nivel al gobierno constituido de un Estado y a un grupo alzado en armas, a un grupo rebelde alzado en armas contra la autoridad del Estado. Es importante esto porque, a pesar de existir este comité de no intervención, claramente va a haber situaciones que violentan lo que se establece en el propio comité de no intervención. De un lado, la Alemania nazi, la Italia fascista y Portugal, bajo el régimen de Salazar, apoyan al bando alzado en armas. Y de otro lado, la Unión Soviética, produciendo que está respaldando al gobierno legítimo, al gobierno constituido del Estado, y las llamadas brigadas internacionales apoyan al gobierno de la República. Hay, en ese sentido, una situación también importante desde la perspectiva del derecho internacional. En aquel entonces las normas del derecho internacional humanitario eran fundamentalmente para los conflictos armados internacionales. No había todavía las normas que conocemos como del llamado Derecho de Ginebra. Existían sí las normas del llamado Derecho de la Haya a nivel del derecho internacional humanitario, y se aplicaban algunas de estas normas cuando se producía un reconocimiento de la condición de beligerancia desde la perspectiva del derecho internacional clásico. Sin embargo, a pesar del enorme calado que tuvo este conflicto, el fragor de la contienda, la intensidad de esta, nunca se llegó formalmente a producir el reconocimiento de la situación de beligerancia. Más bien, hubo estados que no reconocieron la situación de beligerancia, sino reconocieron directamente el gobierno constituido por el bando sublevado como gobierno de España. Sin embargo, no hubo un reconocimiento de la situación de beligerancia. Más bien, esto, en términos del derecho internacional humanitario, supone un elemento de reflexión desde la perspectiva de tener que incorporar un tratamiento a propósito de los conflictos armados no internacionales, lo que acaba reflejándose años después en el artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, que no incorpora una definición de conflicto armado no internacional en la perspectiva presente de dar un paraguas suficientemente amplio a cualquier situación de violencia interna de más o menos intensidad. Y luego, muchos años después, en el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra de 1977, que ve justamente el caso de las contiendas civiles, es decir, situaciones que enfrentan de un lado al gobierno de un Estado que utiliza sus fuerzas armadas y a un grupo alzado en armas contra la autoridad de este Estado que se enfrenta al Estado y concretamente al ejército del Estado. En ese escenario es bien importante considerar cómo hay situaciones flagrantes, como por ejemplo los bombardeos de ciudades. Es el caso de la ciudad vasca de Guernica en abril del año 37 y de la ciudad de Almería en Andalucía. Guernica fue bombardeada por bombarderos de la Legión Cóndor de Alemania, y hay un famoso cuadro de Picasso que inmortaliza la tragedia. Y de otro lado, Almería es bombardeada algunas semanas después por destructores, por buques de la Armada Alemana. Esto sin duda causa una gran destrucción, pero pone en evidencia la necesidad de establecer normas protectivas en relación a la población civil, también en los conflictos no internacionales, lo que concretamente se va a reflejar posteriormente en los desarrollos del derecho internacional humanitario que he comentado. Un tema igualmente importante a propósito de la guerra civil española desde la perspectiva del derecho es la utilización del derecho de asilo, del asilo diplomático, que no es admitido como propiamente un derecho por parte de las autoridades españolas, ni republicanas, ni del bando sublevado. Pero eso no significa que no se utilice de manera bastante amplia esta práctica y que más o menos entre 10 y 15 mil personas a lo largo de la guerra encontrarán protección en las embajadas o consulados de distintos países, especialmente de los países latinoamericanos. Y en ese sentido quiero destacar un incidente que se produce en los años 37 y 38 a propósito de la entrada en el Consulado del Perú y la detención de personas protegidas por el Consulado del Perú por las autoridades republicanas españolas. En el año 38 se logró, a través de una gestión de Francia, Gran Bretaña y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que algunas de las personas que habían sido detenidas pudieran ser evacuadas rumbo a Marsella, en Francia. Pero es importante esta acción, en términos precisamente de la acción protectiva, que salvó a varias personas, a varios miles de personas. Finalmente, desde la perspectiva del derecho, quisiera resaltar
también como un antecedente la tarea en materia de protección de bienes culturales. Creo que ese es otro elemento bien importante. Hay ahora una convención de 1954, la Convención de La Haya en materia de protección de bienes culturales en el caso de los conflictos armados. En el contexto de la Guerra Civil Española no existía este marco jurídico, sin embargo se hizo toda una operación para efectos de preservar los bienes culturales que se encontraban en el Museo del Prado de Madrid, una de las más importantes pinacotecas del mundo. En ese sentido salieron varios camiones rumbo a Ginebra, Suiza, con las principales obras del Museo del Prado, que fueron puestos bajo custodia, estas obras de arte, de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones aceptó quedar como custodia de estos bienes culturales, de estas obras de arte, con vistas a entregarlas a España una vez que finalizara la guerra. Y efectivamente, una vez que acabó la guerra, esos bienes culturales fueron entregados a España, al gobierno de España, luego de haber sido custodiados y preservados y de haber evitado su destrucción en el contexto de una contienda con las características que hemos escrito. Creo que desde la perspectiva del derecho internacional hay una serie de lecciones importantes que parten de este conflicto interno que tuvo bastantes elementos de naturaleza internacional por lo que he señalado a partir de la intervención de otras potencias y que pone en evidencia la necesidad de establecer un marco jurídico, desarrollar un marco jurídico que también cubriera situaciones vinculadas a los conflictos no internacionales. Muchas gracias.